Bueno, un placer. No nos da ganas de seguir hablando después de estar escuchando todo esto. Bueno, y seguimos con la licenciada Graciela Caprio. Queremos agradecer a Juan López, divina gente que, bueno, llamó para felicitarnos por el programa. Gracias, Juan. Esperamos verte pronto. Así que, bueno, Graciela, seguimos con lo que estábamos, que te cortamos recién. Bueno, yo estaba hablando de la figura de Frankl y su aporte a la ciencia, ¿no? Sobre todo a la ciencia del hombre. Él, además de neurólogo, era filósofo. Y justamente a veces me pregunto qué habrá tenido Viena como ciudad, que en ese lugar nació la primera escuela de psicoterapia de Viena con Freud, la segunda escuela, esta de Adler que mencioné antes, de psicología individual, y la tercera escuela de psicoterapia de Viktor Frankl, ¿no? En ese lugar que habrá sido, porque a veces uno trata de reconstruir las épocas. Uno no vivió el ambiente, pero no creo que sea casual que en determinados lugares las preocupaciones son comunes y también los enfoques, y eso es lo que también enriquece. Frankl, como dije antes, en el año 42 es confinado a un gueto y después es enviado a Auschwitz y luego es enviado a 2 campos más. O sea, fue realmente una situación límite. Terrible. Él tenía una, como te decía antes, una teoría, pero poder comprobar esto de cuál es la motivación más profunda. Con su propia vida. Con su propia vida, no perder el sentido en situaciones límite, ¿no? Y bueno, y después es muy interesante ver, a mí me gusta, ¿no? Soy coleccionista de historias, testimonios de sobrevivientes, como pueden ser los uruguayos que sobrevivieron al accidente de los Andes, o testimonios de niños soldados en Sudán, en África, personas que fueron secuestradas en Colombia y vivieron, digamos, privadas de su libertad tanto tiempo, como y Frankl mismo en Estados Unidos visitaba condenados a muerte en una cárcel. Bueno, es increíble cómo realmente nos sostiene el sentido, que no es un sentido, el sentido también se va construyendo como la persona, pero eso es lo que nos sostiene en la existencia, ¿no? Algo tan misterioso, tan complejo. ¿Cómo relacionarías el sentido con la resiliencia? Y tiene mucho que ver, sí, quienes estudiaron la resiliencia, que es un término que sacaron de la física, estudiaron justamente las personas que estuvieron en estados realmente límite en sus vidas, pasaron por distintas circunstancias, y es esta capacidad que tiene un metal de recuperar su forma, digamos. Y bueno, lo han aplicado también en muchas historias, y justamente Frankl es uno de esos ejemplos. Es un ejemplo resiliente. De resiliencia, sí. Él, mientras estaba en cautiverio, hacía poco tiempo que se había casado, era joven, estaba enamorado y confiaba que su esposa iba a volver a verla con vida, porque ella tendría 24 años, 26 cuando se separaron. Eso era lo que lo mantenía. Exactamente, además habían hecho como un acuerdo, digamos, de comunicarse a pesar de la distancia, ¿no? Me trae a la mente La vida es bella, la película, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso que él pudo contar, que fue terrible, porque cuando él terminó la guerra, luego se enteró que su esposa había fallecido el día de la liberación, ¿no? Por lo cual también él tuvo anímicamente una... También había perdido sus padres, toda la familia, sí, hermanos, no, realmente fue una situación tremenda, como son todas las limpiezas étnicas. Y te decía, bueno, él se recuperó, y
tampoco fue fácil recuperarse de ahí, de semejante situación. Hay muchos otros ejemplos de personas que han sobrevivido a las matanzas de los Tutsi del año 95. También suele venir a la Argentina, no recuerdo en este momento el nombre, es una mujer joven. También esto de comunicarse en esas situaciones con sus familiares o de rezar, es otro denominador común de todas estas historias que siempre me gusta leer y ahondar, y a veces justamente las vemos con los alumnos, ¿no? Porque ahí está la enseñanza. El gran aporte de Frankl a esa época, digamos, que se cuestionaba la ciencia del hombre, que no fuera tan rígida, que el hombre fuera solamente un ser racional, el gran aporte de él, decía, es el valor de la intuición. Él toma esos conceptos de Aristóteles, de intuere, el ojo que ve, y justamente acá hay una articulación con el arte, porque él decía que el arte y el amor ve antes. Ve antes. Esta capacidad de conocer, que tiene que ver con el comprender, claro, que no es el conocer solo del entender. Hay una vía, que es la vía intuitiva, justamente, que en el artista es frecuentada. Claro, el artista ve antes la obra antes de, exactamente, de hacerla, de realizarla. Exactamente. Y después solo me acuerdo un reportaje a Bergman, al director, al cineasta, cuando él decía que él ya la tenía en su cabeza la película. A la película. Y daba directivas a su equipo y a sus actores. Lo mismo que Miguel Ángel, se dice, Miguel Ángel Buonarroti, que él quitaba lo que sobraba de la escultura, del bloque de mármol de Carrara. Bueno, algo de eso hay. Por eso fue tan importante para la psicología incorporar al estudio el proceso del arte, que no lo hizo solo Frankl, también Jung y otros psicólogos. Particularmente Jung era amigo de Mircea Eliade, que era un antropólogo. Y como Mircea Eliade investigaba ritos muy cruentos, un día empezó a escribir una novela. Entonces su amigo, psicólogo, le preguntó cómo era en qué circunstancias la había escrito, para reconstruir este proceso de la creación o de la creatividad. Y Mircea Eliade, el antropólogo, contó que fue solamente a partir de ver en un andén una mujer parada y que miró hacia atrás, que a él se le ocurrió toda una historia, y que empezó a escribirla casi compulsivamente, y en realidad, según Jung, era una manera compensatoria de todos esos ritos cruentos que él escribía. Era una manera saludable también, claro, de exteriorizar otras cosas y compensar temas tan difíciles, tan arduos, para poder hacer un equilibrio. Exactamente. Sí, sí. Bueno, Frankl habla en el tema del sentido. Él le dice la vía regia, la vía real, la vía, el camino que nos lleva al sentido, son justamente los valores vivenciales, que es lo que la vida nos impacta, digamos, ya sea positiva como negativamente. Los valores creativos son los que uno devuelve a la vida, aunque no sea artista, pero cuando encuentra una respuesta. Tiene que ver con la creatividad. Claro. Todo ser humano es creativo. Es así. Y aplicar esa creatividad en todas las áreas. Tal cual. No es que tenga que ser un artista, un escultor o un pintor. Tal cual. Yo como antropóloga lo he comprobado haciendo historias de vida con personas a veces analfabetas, la capacidad de metáfora, el pensamiento analógico para explicar o describir su aldea o su tarea. Y era brillante. La manera de expresar un vínculo, por ejemplo, una relación con la naturaleza, era realmente de una belleza notable en personas que a lo mejor no sabían ni leer ni escribir. Claro. Entonces ahí me di cuenta que todos somos artistas, en realidad la vida se construye. Y los tercer valor del que habla, característicos para Frankl, son los valores de actitud. Y esos son muy importantes también en la resiliencia, porque yo
en una situación límite no puedo cambiar la situación. Lo que pasa es que la actitud es lo que estás haciendo aquí ahora. Exactamente. Claro. Y además, como uno no se puede cambiar, sobre todo en una situación que es tan brutal en algunos casos, lo único que se puede cambiar es la actitud. Claro. Y entonces eso es muy valioso porque te pone en el mundo, en la existencia, de otra manera. Por eso se dice que la felicidad la tenemos todos, es como tomamos el momento. Sí, exactamente. Si queremos estar tristes, vamos a estar tristes siempre, la felicidad no existe, cuando en realidad es todo lo contrario. Claro, en realidad habría que hablar más que de felicidad, de plenitud. De plenitud, exacto. Porque uno comprueba que su vida ha sido plena, aún en los momentos difíciles, cuando no sabe de dónde sacó fuerzas para superarla y llevar adelante, ¿no? Claro. Como que la vida siempre llama a la vida. Bueno, nos vamos a la última tanda y después nos quedan unos minutitos para leer un hermoso cuento que trajiste. Radio Palermo 94.7. Arte y cultura para la salud es un espacio para el desarrollo de la capacidad de descubrir, aceptar, ver, comprender, sentir, comunicar, escuchar al otro y aceptar lo diferente en todas sus variantes.